Bien, seguimos y vamos a un último bloque dentro de esta instancia con el filósofo José Luis Martí. Realmente un placer que deja hilos y argumentos para seguir trabajando, no solo en lo académico, sino con organizaciones sociales, con sectores políticos, con instituciones democráticas, cómo construir esto de lo dialógico en forma reflexiva. Y hay un punto que me interesaba poder ver como hilo de lo que vinimos hablando, que la propia dinámica genera formas de subjetividades, ¿no? O sea, la propia formas de la democracia, de la política, que no están dadas solo por la cuestión de las ideas, de los sentimientos y las pasiones, sino también de las formas tecnológicas, económicas, geopolíticas, que han ido instalando, ¿no? Una nueva forma de relacionarse y que está pasando de lo aritmético a lo geométrico con la inteligencia artificial y con las redes, digamos, ¿no? Entonces, cómo mirar, ¿no? En esa desestructuración, digamos, ¿no? Que se está produciendo y que puede abrir, como bien decías al comienzo del primer bloque, hacia nuevas formas de la democracia, de que hay que contener reflexivamente o encontrar las vías, pero que inevitablemente producen una nueva forma de, no solo de subjetividad, sino que pueden producir nuevas formas de relacionarse, de instituciones y de vínculos que llevan a decir qué es lo deliberativo, qué es lo representativo, qué es lo participativo, ¿no? Sí, totalmente. Este es un tema, por Para largo, supuesto, pero infinito, infinito. Y importantísimo, ¿no? Y urgente además, eh, porque estamos viendo todos, ¿no? El impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida. No es ciencia ficción no, esto. ya la Ya, estamos viviendo. ya la estamos viviendo. Deliberan por nosotros, participan por nosotros. Tenemos que Es ver cómo así. nosotros participamos y deliberamos. Es así. Sí, las nuevas tecnologías han cambiado y van a cambiar todavía más todas las reglas del juego. Y eso nos obligan, y es parte del ejercicio que yo hago también Ajá. como profesor e investigador, que nos obligan a reflexionar, a repensar nuestras organizaciones políticas, nuestras estructuras políticas y también especialmente las democráticas, ¿no? Yo diría, hay otros temas, pero por centrarlo en dos, yo señalaría dos impactos muy increíbles, que no tienen precedentes y que son muy profundos, ¿no? Las consecuencias son muy profundas. El primero tiene que ver con Internet y las tecnologías digitales en general, también la telefonía móvil. Pero digamos es pre-inteligencia artificial. Esto ya ocurría, este impacto, antes de la emergencia última de la inteligencia artificial. Y es algo tan sencillo como lo que está pasando ahora entre esta conversación entre tú y yo. Claro. De pronto, y por primera vez en la historia, pensemos eso un momento, por primera vez en la historia, de pronto dos individuos como tú y yo, en dos Ujú. países distintos, separados por 10.000 kilómetros, no solo podemos tener una conversación eh, casi igual a la Sí, que sí. podríamos tener en persona, eh, sino que además la podemos tener frente a un grupo de espectadores o oyentes que también puede ser que estén viviendo en países distintos, repartidos por todo el planeta. Y de pronto nosotros tenemos información sobre lo que está ocurriendo en cada país, en cada esquina del mundo, en tiempo real, y no podemos permanecer indiferentes frente a esa realidad. Entonces, nosotros hemos heredado, y tú y yo pertenecemos a una generación que ha nacido y ha crecido todavía en un mundo donde la puerta de entrada a nuestra reflexión sobre cualquiera de estos temas era el Estado. Ujú. Y luego, casi como un lujo, nos podíamos permitir pensar de qué manera los estados podían colaborar entre sí para generar, por ejemplo, derechos humanos o Claro. conquistas internacionales, digamos, un poco ya más utópicas. Pero la puerta de entrada y el marco de referencia era siempre el Estado. Pero eso ya no es más así, porque la realidad de nuestra sociedad ya es global. Nuestras Claro. conversaciones son globales y nuestras preocupaciones son globales. Y eso es un primer impacto brutal sobre la manera en la que debemos repensar la democracia. En mi opinión, la tenemos que construir, este es el reto que tenemos hoy en día, la tenemos que construir a un nivel global y no sabemos bien Ujú. cómo hacerlo. Ahí es donde los espectadores y oyentes nos tienen que ayudar, porque esta Claro. es una tarea compartida, ¿no? De todos.
Y por si esto fuera poco, digamos, este primer impacto, luego se agrega la inteligencia artificial, que nos abre todavía nuevos retos y que va a tener también consecuencias mucho más profundas, porque la inteligencia artificial nos va a hacer, ya está haciendo ahora, que cambiemos toda nuestra manera de trabajar, de producir, de escribir, de leer Y y de también conocer, y de de conocer. cómo conocemos. Efectivamente, está transformando la infraestructura que construimos a lo largo de siglos, que sustenta el conocimiento humano. Eso está ahora siendo transformado y en última instancia también nos cambia la manera de pensar, de reflexionar. Para bien o para mal, no lo sé, Bueno, no, la no tenemos... tecnología en lo humano siempre ha sido un instrumento. La Es pregunta es así. si vamos a estar subidos a ese instrumento. Dos cosas te quiero introducir esto que decís, ¿no? Porque el impacto, ¿no?, de estas nuevas tecnologías producen esto de que espacio y tiempo desaparecen en un instante. Y esto alude a que desaparecen los procesos. Y al desaparecer los procesos, que son parte del fundamento también de la democracia, para deliberar, para participar, para representarse, para la propia capacidad de reflexividad humana, eh, la unidimensionalidad que generan, cómo puede ser repensada, no desde fuera, porque se está pensando así, es cómo controlamos desde fuera, como intrínsecamente. Lo otro que, como cuando comenzábamos yo te decía, y esto que tú decís de lo global, lo de Arguedas, el mundo es ancho y ajeno, pero hoy ya no es ancho, pero sigue siendo ajeno. Parecería ser que estas formas de tecnológicas han adquirido una inclusividad nada menor, porque uno ya puede dialogar con un movimiento social en medio de la Amazonía, un universitario en Barcelona, un académico en Beijing. O sea, uno puede esto, pero sin embargo, el mecanismo ha generado lo que se llama las burbujas y se desarrollan como aisladamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer filosofía, cómo pensar la democracia con esta disrupción que no permite ver procesos, ¿no? En lo concreto, como docente, nosotros estamos viviendo que, ¿cómo hacemos para que se valgan de la inteligencia artificial como forma de obtener información y que no se transforme en un mecanismo de anulación de procesos de conocimiento? Y solo que repitan como un simio o que repitan como una máquina, ¿no? Entonces, esto en la vida democrática parecería ser que es un gran desafío y bueno, estamos como convocados a pensarlo, digamos, ¿no? Te lo tiro como para siempre provocar algo que nos tendrá que dar espacio y Sí, tiempo para seguir totalmente. charlando, ¿no? Totalmente. Bueno, lo primero, por supuesto, no tengo ninguna respuesta No, para no. tus preguntas. Si la tuviera, ya está. Naciones Unidas pedíamos que te lleve. Así es. No, no, ninguna respuesta. No, yo tengo opiniones como cualquiera y lo que sobre todo, insisto en ese punto, lo que creo que en mi opinión es más importante es recalcar que como estamos en un momento de transformación donde nada es obvio, necesitamos respuestas. Todos sentimos esa necesidad. Además, yo constato a mi alrededor que hay como un pesimismo latente. Sí, Mucha gente cuando piensa en el futuro, piensa que vamos hacia un escenario peor, ¿no? Yo veo, estamos en un momento histórico de pesimismo, creo. sí, sí. De Eh, proyección distópica, de mucha claro, proyección claro. distópica, sí, sí. Lo cual alimenta esto que conversábamos anteriormente, esas promesas, digamos, Claro. infundadas de la derecha o de ciertas opciones políticas. Pero contestando a tu pregunta, creo que las respuestas las tenemos que buscar entre todos. También Ujú. conversábamos antes sobre esta construcción dialógica, ¿no? Y no sé cuáles serán las que vayamos a ser capaces de encontrar. Lo que sí creo es que las tensiones con las que nos encontramos y nos enfrentamos en el nivel más profundo son las mismas de siempre, porque el ser humano en esto no cambia. Estas burbujas de las que tú hablabas no son nuevas. El No. riesgo de la burbuja y de tener una visión del mundo pequeña que se Ujú, limita a aquella visión de tu grupo, de tu pequeño grupo social en la que tú te sientes más o menos integrado, aunque eso siempre es falso porque tú eres ujú. siempre un individuo que va a tener problemas de integración Claro, incluso en tu propio grupo. en tu Eh, propia burbuja. eso es absolutamente tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Entonces, yo me quedo, porque en general no puedo evitar ser una persona optimista a pesar de los tiempos que nos tocan, yo me quedo con la parte positiva ahí de estas disrupciones tecnológicas, porque
Es un hecho objetivo que existen esas burbujas, pero yo puedo conocer hoy mejor esas burbujas gracias a las nuevas tecnologías Mm, y puedo, si quiero, si tengo la voluntad real de hacerlo, puedo entablar un diálogo con esas personas de otras burbujas o grupos en unas condiciones que eran impensables, no podíamos soñar hace unos años. Entonces, en el ejemplo que tú dabas de nuestros estudiantes en la universidad, es una realidad que ellos cuentan con estas herramientas de hoy en día. ujú. No podemos luchar, no podemos inventarnos un mundo como si distinto al que tenemos. El que Sí, tenemos sí. es el que es. Y por supuesto que esto cambia. Para mí es muy frustrante a nivel personal, te digo, es muy frustrante ver cómo las nuevas generaciones no leen, les cuesta Claro, mucho leer y sobre todo textos largos, sí, es sí. muy difícil. Y no puedo evitar pensar que el mundo será peor si los ciudadanos de mañana No lee. no leen. Pero al mismo tiempo, no está en mi mano cambiar eso y también veo que ellos sin leer han encontrado otras maneras Otros de acceder mecanismos. Y hay al que comparar, conocimiento. ¿sabes qué? Cuando se dejó la memoria, de tener el libro en la memoria, se decía, esto de escribir no saben nada, decían hace varios siglos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ver cómo. Pero sí en esto que tú estás diciendo, yo también soy optimista crítico, me llamo, digamos, en esta perspectiva. La pregunta para mí no solamente tiene que ver con la cuestión de esto de qué hacer, lo metodológico, digamos, qué método deberíamos tener hoy, cómo recuperar o generar nuevas formas de reflexividad de estos instrumentos, ¿no? En esta nueva condición de valerse de que no vemos claro cuál es el proceso, digamos, ¿no? O cómo se construye el proceso, pero que sí, evidentemente, como tú decís, tenemos que abrir juego a no quedar atrapados en que supuestamente se conocía más en otro momento, porque también se ha con esto generalizado información, conocimiento, y bueno, ahora, ¿qué método permitiría para que se apropien críticamente? Porque el gran tema es, también pasaba, yo en la facultad veía estudiantes que te memorizaban un texto y no necesariamente se lo habían apropiado y te lo escribían, ¿no? Y lo habían memorizado. Por tanto, el proceso pedagógico para nosotros docentes, que también la democracia lo tiene que pensar, cuál es la pedagogía que tiene que hacer para que el ciudadano, ¿no? Pueda críticamente valerse de esto y no ser manipulado en una elección. ¿No? Ahora que se pelearon Elliot Max y Trump, ¿no? Le dice, no hubieras ganado si yo no te hubiera hecho tal cosa, digamos, ¿no? Pues, ¿y cómo podemos llevar esto a los procesos democráticos? No quisiera dejar de decir de que Daniel Irariti, el filósofo vasco con el cual somos muchos amigos, también hemos profundizado este tema, digamos, ¿no? Por supuesto, Daniel Innerarity, del que siempre aprendemos todos, ¿no? Sí, todos. De gran amigo. Pues sí, claro, es que para mí es el reto. Fíjate que la clave es esa, el desarrollo del punto de vista crítico, del juicio crítico, ¿no? Y para ser optimistas, para ver alguna nota optimista, algo muy positivo que ocurre hoy en las nuevas generaciones es que ellos son tremendamente críticos Sí, con sí. el mundo que han heredado. Y esto, que nos puede incomodar a los que vivimos y hemos en parte somos responsables de ese mundo que les trasladamos a ellos, nos puede incomodar y creo que la peor reacción sería, como decíamos en la conversación anterior, tomar una posición defensiva, como Claro, si tuviéramos que salvar a toda costa esas conquistas, ¿no? No, ellos son tremendamente críticos porque les ven los problemas y eso es claro. muy positivo. Hay que ser crítico, hay que recuperar esa visión crítica, por supuesto, frente a todas las ideologías y frente a todas las Sí, estructuras y sí. todos los diseños. Pero yo creo que eso es positivo y en ese sentido... a ver, todos hemos tenido 20 años o Ujú. 25 años o 18. No puede empezar. Primero tenemos que aprender de ellos, Claro. porque ellos ya saben cosas y intuyen y ven cosas de manera distinta a como las vemos nosotros. Tiene que haber un mayor diálogo intergeneracional, eso sin ninguna duda. Pero tiene que existir desde ese diálogo, como siempre, en el diálogo y la deliberación, desde el respeto mutuo y el Claro. reconocimiento mutuo. Entonces, ese diálogo no puede empezar con el señor mayor, en este caso yo, diciéndoles, no sois unos ignorantes porque no leéis y esto no puede ser. No, Muy típico, por lo menos de mi generación, que tratan a los estudiantes como que si y no ven su propia zona de confort, su propio statu quo y su incapacidad de totalmente. comprender a la nueva generación.
Totalmente. Y mi sospecha es que esa inquietud, esa reacción, esa energía crítica que ellos traen, que es más fuerte tal vez que en otros momentos históricos, y no es extraño porque es un momento este de transformación y de disrupción, entonces es normal que las nuevas generaciones sean todavía más Claro, disruptivos. Esa energía disruptiva, como siempre en la historia, se va a canalizar de varias maneras y algunos la canalizarán hacia una construcción de una nueva sociedad con desigualdades, con injusticias, con privilegios y con clases dominadoras, y otros, en cambio, reaccionarán frente a eso y tratarán de dirigir sus energías a construir un sueño de una sociedad más igualitaria, donde todos seamos capaces de llevar una vida digna adelante. Y se va a volver a dividir las aguas entre la izquierda y la derecha o entre las visiones políticas contrapuestas de manera natural. Eso va a pasar. es No parte del es dilema de la historia. Yo te Diez. agradezco porque creo que estamos cerrando este podcast y estos cuatro bloques con esta perspectiva, ¿no? De ese optimismo crítico en el sentido de construir reflexividad. Yo te agradezco mucho, José Luis, porque realmente creo que con esto podemos provocar otras instancias más sistemáticas, pero que creo que ponen en diálogo intergeneracional también, porque hay muchos jóvenes que miran esta columna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nelson.